Colombia, la tierra de la eterna inestabilidad, hoy nos entrega un nuevo episodio en la saga del caos. La política colombiana es un auténtico espectáculo circense. Las coaliciones se forman y se deshacen de un día para otro y las promesas electorales son tan volátiles como los precios del mercado negro. Y mientras tanto, el ciudadano común vive al borde del abismo financiero. Uno de los grandes problemas que tienen las economías latinoamericanas es su gran dependencia de las materias primas. Pueden ser una bendición debido a la riqueza que te pueden aportar, pero a su vez una maldición que puede lastrar tu economía. En el caso de Colombia, el petróleo tiene un gran peso y es el foco de todos los debates del país. El actual presidente Gustavo Petro hizo una agresiva campaña en contra de esta industria y los resultados no han sido nada buenos. La economía colombiana se ha visto muy resentida por esta campaña y hoy lo vamos a ver. Así que no me enrollo más, poneros cómodos, que empezamos. El peso colombiano, al igual que muchas de las divisas que hay en Latinoamérica, es muy vulnerable a las fluctuaciones de los precios de las materias primas, haciendo que cualquier noticia, sea positiva o negativa en los mercados, tenga un gran impacto. Vamos a remontarnos unos años atrás. Desde 2014, la tasa de cambio en Colombia se ha visto afectada por múltiples choques, haciendo que la tasa de equilibrio sea cada vez más elevada. A esto se le suma la guerra comercial entre China y Estados Unidos y las consecuencias sobre los emergentes que esta tuvo. Y cuando ya parecían que las cosas empezaban a ir bien, llegó la pandemia. La factura económica de la crisis generada por la expansión del COVID-19 en Colombia dejó una tasa de crecimiento del PIB nunca vista en la historia del país, con una caída del menos 6,8% y más de 3,75 millones de personas desempleadas. Pero esto solo acaba de empezar, y es que, como hemos dicho al principio, Colombia es un gran exportador de petróleo y llegaría otro evento, que no es la guerra entre Rusia y Ucrania. En medio de toda esta incertidumbre generada por la cuarentena, un desacuerdo entre Rusia y Arabia Saudita dentro de la OPEP tuvo un impacto significativo en los mercados petroleros. Hubo un desacuerdo sobre las cuotas que había que imponer sobre la producción de petróleo, provocando un aumento desproporcionado de la oferta de este. Si a esto le sumamos una caída a nivel global de petróleo debido al confinamiento y todas las restricciones, tenemos el cóctel perfecto para que el barril se vaya a pique. Y esto no solo afectó a la industria del petróleo de Colombia, sino que se transmitió al resto de los sectores. Esta caída de ingresos petroleros se tradujo en una caída de la demanda interna y una reducción del gasto público debido a la caída de los ingresos fiscales. Y la devaluación posterior del peso provocó un encarecimiento de las importaciones, haciendo que haya más inflación. ¿Y quién la va a pagar? Efectivamente, los consumidores. La pandemia supuso un coste extra de alrededor de 20 billones de pesos, y el ministro de Hacienda del por aquel entonces presidente Duque estaba preparando una reforma encaminada en aumentar la recaudación. Consistía básicamente en una ampliación de los impuestos y de la base tributaria. El proyecto de reforma planteaba recaudar 23,4 billones de pesos colombianos, que sería un 2% del PIB nacional, a la vez que establecería un impuesto a la renta a aquellos que ganaran $663 mensualmente. Sí, el salario lo he dicho en dólares. Pero la situación tomaría un rumbo inesperado. Colombia se vio sacudida por esta fallida reforma tributaria que desencadenó protestas masivas, aumentó la inestabilidad política y generó un incremento en la prima de riesgo del país. Esto hizo que el peso colombiano se convirtiera en la moneda emergente más devaluada durante 2021, tras completar un descenso del 10,21%, seguido por el peso argentino, que registró un debilitamiento del 10,17%. Finalmente, la reforma fue modificada, cosa que calmó un poquito el descontento del pueblo, pero los mercados internacionales seguían desconfiando de Colombia. Llegaba el año 2022 y Colombia asistiría a uno de los periodos electorales más polarizados de toda su historia. Durante ese año, diversas monedas en todo el mundo experimentaron una depreciación frente al dólar, debido al nerviosismo de los inversores en las diferentes economías, lo que había llevado a un fortalecimiento de la moneda estadounidense. Pero agosto de 2022 marcaría un punto importante en la historia de Colombia. Por primera vez en su historia moderna, un gobierno progresista llegaba al Palacio de Nariño. El recién elegido presidente traía consigo un conjunto de programas que buscaban generar grandes cambios en el país, y uno de los debates fue el energético.
Petro hacía hincapié en la importancia de dejar de depender de las energías fósiles para pasarse a las renovables. Según lo que indicaba su programa electoral, quería poner fin al extractivismo y afirmó que prohibiría la exploración y la explotación de yacimientos no convencionales y se detendrían los proyectos piloto de fracking, es decir, estaría atacando al principal motor de la economía colombiana. Según una investigación publicada antes de la segunda vuelta, estimó que estas medidas devaluarían el peso entre un 40 y un 44% para 2027. Pero no solo atacaría al sector petrolero con estas medidas, sino que también les elevaría la presión fiscal. La nueva ley establecía que las empresas petroleras serían gravadas con un 5% adicional cuando los precios internacionales estén entre 67 y 75 dólares por barril. Luego este impuesto se convertía en un 10% adicional cuando los precios se sitúen entre 75 y 82 dólares por barril, y en un 15% si suben más. Y la respuesta de los mercados no se hizo esperar. El peso colombiano cayó a un mínimo histórico de 5.070 pesos por dólar antes de la aprobación de esta ley. En lo que iba de 2022, la moneda ya llevaba una depreciación de un 25%. Y es que claro, si atacas al sector más importante de tu economía, no puede salir bien. El sector petrolero genera en Colombia una gran cantidad de ingresos fiscales, empleo, además de atraer inversión extranjera. Por poner unos números sobre la mesa, el sector de los hidrocarburos representa en promedio alrededor del 70% de las exportaciones colombianas. Asimismo, ha contribuido entre el 11 y el 25% de los ingresos del gobierno y ha sido responsable de la generación de más de 186.000 empleos en el país. Y debido a la incertidumbre global, sumando a las medidas políticas, generaron una tendencia bajista del sector. Las exportaciones de Colombia se redujeron drásticamente durante 5 meses consecutivos hasta un 35%, caída que se debe principalmente a las ventas de petróleo. Pero por si la situación no era lo suficientemente caótica, llegó otra mala noticia para el sector, y es que la Agencia Nacional de Hidrocarburos revelaba en su informe que hubo una disminución en los recursos y reservas de los hidrocarburos. La vida útil de las reservas de petróleo se redujo a 7,5 años, y en el caso del gas natural, el índice de vida cayó aún más hasta alcanzar los 7,2 años. Antes, la vida útil del petróleo se estimaba en 7,6 años y la del gas en 8. Esta situación ha provocado una pérdida de alrededor de 16.000 empleos, de los cuales 2.500 estaban relacionados directamente con el petróleo. A pesar de todo lo malo que pueda tener el sector energético de Colombia, atacarlo frontalmente no puede ser la mejor opción. Es como si aquí en España, para intentar reducir el turismo, lo que hacemos es atacar directamente el turismo, que es uno de los grandes motores de la economía. No tendría sentido. Y aún no hemos hablado de la inflación. Al igual que en otros países emergentes de la región, la inflación ha sido una de las problemáticas que Colombia ha tenido que enfrentar. En 2023 continuaba al alza respecto a 2022, que cerró en un 12,8%. Esta crisis del sector energético ha tenido mucho que ver. El debilitamiento de la economía debido a la caída del sector energético provoca una desconfianza en los inversores internacionales. Pero no sería justo achacarle toda la culpa de la inflación al sector energético. Algo que ha dinamitado la estabilidad internacional ha sido el cambio de rumbo que ha tomado la Reserva Federal de los Estados Unidos en cuanto a tipos de interés. Con las tasas de interés subiendo, muchos son los inversores que desinvierten de los países emergentes para irse al dólar, que es más seguro, provocando devaluaciones en las monedas emergentes. Después de esto tenemos la guerra entre Rusia y Ucrania y sus evidentes consecuencias sobre los precios internacionales. Y una última cosa que está provocando esta escalada de precios tiene que ver con una medida que paradójicamente es necesaria. Tiene que ver con el Fondo de Estabilización de los Precios del Combustible. Este fondo fue creado en 1998 con el objetivo de proteger a los consumidores ante las fluctuaciones en el valor de la gasolina y el diésel. Sin embargo, eliminar estos subsidios es un mal necesario, dado que en 2022 el total de la deuda de este fondo ascendía a 36,7 billones de pesos. Así que en este caso el gobierno ha hecho una reforma necesaria. Paradójicamente, debido a todo este revuelo, sumando lo que ha ocurrido en estos últimos días, los mercados financieros están siendo optimistas. ¿Y por qué? Porque piensan que todo este revuelo va a provocar que muchas de las reformas que quería aprobar Petro al final no se van a aprobar. Algunas de estas las hemos comentado en un vídeo anterior. El Bank of America y Barclays están recomendando incrementar las inversiones en activos colombianos debido a la falta de respaldo político del gobierno para llevar a cabo las reformas legislativas. Así que bueno, parece que entre comillas
comillas, algo positivo ha sacado esta situación. Pero el gobierno está en estado crítico y algunos creen que no va a terminar la legislatura. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Petro acabará esta legislatura o se irá antes? Dejadme en los comentarios, gracias por vernos. Un día más, recordad visitar nuestra página web donde tenemos cursos de economía. No tengo nada más que decir y nos vemos en el próximo vídeo.